En la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes es un placer tenerte nuevamente con nosotros. En este caso, este video corresponde a la disertación acerca del espectro de la homeostasis de los hidratos de carbono. Te habla Edwin Ortega. En el video anterior consideramos un aspecto básico de la fisiopatología del páncreas, que es la tolerancia a la glucosa. Es una definición que nos permite observar la serie de respuestas reguladoras que garantizan la homeostasis de los hidratos de carbono. Dicho de otra manera, permiten evaluar las respuestas que garantizan niveles óptimos de glicemia o de glucosa en el medio interno. Esta tolerancia a la glucosa puede ser determinada o evaluada a través de 3 pruebas de laboratorios. Una prueba que permite evaluar al paciente o al individuo en condiciones basales, lo que es igual después de un ayuno de 8 a 12 horas. Estamos en presencia en este caso de la glicemia en ayunas o glucosa plasmática en ayunas. Por otro lado, podemos medir la respuesta del organismo ante la exposición oral a una carga de 75 gramos de glucosa. A esta prueba la denominamos respuesta a la carga oral de glucosa. Y por último, podemos determinar en promedio la glicemia de los últimos 3 meses. A eso le denominamos hemoglobina, o eso lo hacemos a través de la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Esta diversidad de criterios permiten discriminar el contexto metabólico en que se encuentra cada individuo, para así englobarlo como un paciente normal, en el caso que tenga una tolerancia perfecta a la glucosa, un paciente intolerante a los carbohidratos, donde hay leves perturbaciones de esta tolerancia, mientras que cuando esa perturbación es franca, lo clasificaremos como diabético o un paciente con diabetes mellitus. Entonces tenemos 3 grupos de pacientes de acuerdo a la condición de su glucemia, ya sea basal, poscarga oral o de hemoglobina glicosilada. Así lo podremos clasificar como un paciente con tolerancia normal, con intolerancia a los carbohidratos, o como dicen los anglosajones, con una glucemia basal anómala o prediabético. Y por último, pacientes que tienen una franca alteración de la homeostasis de los hidratos de carbono. Por tanto, esos pacientes se definen como diabéticos del tipo de diabetes mellitus. En este cuadro podemos apreciar con mayor cuidado cada uno de estos elementos, considerando en este cuadro distintos tipos clínicos de trastornos de la tolerancia a la glucosa, como es la diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, y por último en esta fila podemos apreciar la distribución en años o la evolución en años de esos pacientes. En esta segunda columna podemos considerar el grado de tolerancia que puede tener el paciente. Una tolerancia normal podría pasar a una tolerancia anormal, expresada en términos de prediabetes o en términos de diabetes. Estos pacientes se caracterizan por tener alteración de los niveles de glicemia del tipo hiperglucemia. Nótese en el diabético tipo 1 cómo va avanzando a la luz de los años, va progresando de una tolerancia normal a una prediabetes o alteraciones en la glicemia del ayuno, y posteriormente desarrolla con el paso de los años una diabetes mellitus.
en la cual hay una hiperglicemia que no retorna a la tolerancia normal. Por otro lado, existen otro grupo de diabéticos como son del tipo 2, los cuales pueden, si bien con el tiempo, deteriorar su grado de tolerancia pasando a prediabetes y diabetes, pueden retornar, de acuerdo a estrategias terapéuticas, a niveles normales de tolerancia a la glucosa. Existen otras consideraciones nosológicas como sería la diabetes gestacional, en la cual la paciente durante el embarazo desarrolla una hiperglicemia pasando a la prediabetes y diabetes franca, pero retornando a la tolerancia normal a la glucosa una vez estando en el puerperio, es decir, una vez terminado el embarazo. Estos elementos que se encuentran en esta fila inferior se corresponden a las concentraciones normales de la glicemia plasmática en ayuno después de la carga de glucosa, específicamente luego de 2 horas de esa exposición a la carga de glucosa y de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. Y estos son los valores entonces que permiten definir puntos de cortes para clasificar un paciente en tolerancia normal, un paciente con glicemias por debajo de 100 miligramos decilitro, poscarga menores a 140 miligramos decilitro y la hemoglobina glicosilada por debajo de 5.6%. Aquellos pacientes con hiperglicemia en fase de prediabetes tendrán niveles de glicemia en ayuno de entre 100 a 125, poscarga a las 2 horas de 140 a 199 y de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Por último, esas hiperglicemias que presentan, en este caso, glicemias en ayunas por encima de 126, poscarga mayores a 200 miligramos decilitros y hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 serán definidas como diabetes mellitus, ya sea que requieran o no insulina para su control o supervivencia. A medida que se incrementan los años en la diabetes tipo 1, se pasa a requerir insulina para la supervivencia. No ocurre necesariamente para el grupo de los diabéticos tipo 2 y gestacional. Te habló Edwin Ortega y te espero en nuestro próximo video, criterios diagnósticos de la diabetes mellitus. Paz y bien.